Hola, espero estés muy bien el día de hoy. En este video vamos a trabajar sobre las hipótesis de nuestro proyecto o prueba interna. Es importante, antes de analizar nuestros datos, tener muy claro cuáles son las hipótesis que queremos comprobar en nuestra prueba interna. Para ello, es importante tener en cuenta que ya debimos haber diseñado la pregunta de indagación que queremos explorar en nuestro proyecto. Esto lo vimos en el video anterior, por eso, antes de iniciar con este video, los invito a que revisen con atención el primer video en el que les mostramos dos posibles escenarios de cómo plantear las preguntas de indagación. Vamos a ver en este caso dos ejemplos de hipótesis a partir de dos preguntas diferentes, enfocadas en diferentes escenarios. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. En esta primera investigación, nuestra pregunta es: ¿hasta qué punto, vamos a ampliar un poco acá, hasta qué punto existe una diferencia significativa en la calidad de aire entre zonas residenciales e industriales de India, medida por las emisiones de dióxido de nitrógeno entre 2010 y 2017? Una muy buena pregunta porque no se responde con un sí o un no, porque sabemos que lo que se busca principalmente es encontrar si hay una diferencia entre varios grupos, porque establecemos cuáles son los grupos que queremos analizar o buscar diferencias, porque encontramos la variable que estamos midiendo, y finalmente porque hay una temporalidad y un espacio en donde se investiga. Es una excelente pregunta. Entonces, teniendo en cuenta que esta pregunta busca encontrar si hay diferencias significativas entre los grupos, las hipótesis nula y alternativa deben estar enfocadas precisamente en buscar si hay diferencias o no en estos grupos. Miremos en primer lugar nuestra hipótesis nula. La hipótesis nula en este caso es que no hay diferencia significativa en la calidad del aire en zonas residenciales y o zonas industriales en la India entre los años 2010 y 2017 en términos de concentración de dióxido de nitrógeno. Como podemos darnos cuenta y como lo he resaltado aquí, lo que buscamos es encontrar si hay diferencias significativas, si no hay, diferencias significativas entre los grupos. Esa sería la hipótesis nula, manteniendo una estructura importante en donde están las variables, los grupos, en donde están los grupos, en donde está la variable que estoy intentando buscar referencias, en donde está el tiempo, y también podemos verlo en términos de espacio, que en este caso es en la India. Pasemos a la hipótesis alterna, en donde sería lo opuesto. Buscaríamos si existe una diferencia significativa en la calidad del aire en zonas residenciales y o zonas industriales de la India entre los años 2010 y 2017 en términos de concentración de dióxido de nitrógeno. Miremos que se respetan todas esas características que inicialmente se plantearon en la pregunta de indagación, pero aquí hay una diferencia frente a la hipótesis nula, y es que en la hipótesis alterna sí estamos buscando una diferencia significativa. Entonces, para aquellos estudiantes que han planteado desde su pregunta que buscan analizar si hay diferencias entre varios grupos, lo importante es que abran un capítulo que se llame 2 método. En su documento van a abrir un capítulo 2 método y allí van a plantear sus dos hipótesis. Miremos un segundo ejemplo. En este caso, la pregunta que deseamos explorar es la siguiente:
¿En qué medida hay una relación entre el PIB per cápita y las muertes atribuidas a la calidad del aire a nivel mundial y en Colombia? Esta pregunta tiene una deficiencia importante, y es que no tiene la temporalidad que uno espera, es decir, entre qué años se planteó. Pero para términos o en función más bien de este video, nos conviene porque lo que vamos a revisar es la relación, si hay o no relación entre dos variables. En este caso sería el PIB per cápita y las muertes atribuidas. Tenemos un espacio, en este caso el estudiante decidió analizar a nivel mundial y en Colombia. Entonces hay un espacio geográfico en donde se analizó estas dos variables. También podemos ver que no es una pregunta que se responda con un sí o con un no. Entonces, en este caso es importante recalcar que lo que buscamos es ver si hay una relación entre las dos variables. Vamos a abrir un capítulo 2, igual como se plantea aquí, y en ese capítulo 2 vamos a plantear las hipótesis. Como podemos ver, en este caso fue mucho más sencillo ese planteamiento de las hipótesis. No se hizo en una tabla como se hizo en el ejemplo anterior, sino que simplemente con dos textos cortos vamos a plantear las hipótesis. Recordemos, en este caso queremos ver si hay una correlación entre dos variables o no. Entonces miremos la hipótesis alterna. Existe una correlación significativa entre el PIB per cápita y la tasa de mortalidad atribuible a la contaminación atmosférica a nivel mundial y en Colombia. Como podemos darnos cuenta, en nuestra hipótesis estamos planteando que existe una correlación entre ambas variables que estamos analizando y manteniendo el espacio geográfico. Hubiera sido un poco mejor si establecemos el tiempo en el que estamos planteando ese análisis, es decir, los años, por ejemplo. En la hipótesis nula es todo lo opuesto. Si en la alterna estábamos planteando una correlación, en esta vamos a plantear que no hay una correlación. Entonces nuestra hipótesis nula es que no existe una correlación significativa entre el PIB per cápita y la tasa de mortalidad atribuible a la contaminación atmosférica a nivel mundial y en Colombia. Entonces, en este caso lo estamos haciendo en términos de estas dos variables que tenemos acá. PIB per cápita, tasa de mortalidad, también en el nivel mundial y en Colombia, pero con la diferencia de que no existe una correlación. En resumen, entonces, tienen que abrir un capítulo 2, método, y allí van a plantear las hipótesis a partir de la pregunta que ya se planteó inicialmente. Recordemos que la podemos plantear en esta forma, en dos textos o en una corta tabla como esta que está aquí. Bueno, espero sea muy útil para ustedes y nos vemos en un próximo video de nuestra serie para formular una excelente prueba interna en sistemas ambientales y sociedades. Chao, chao.